Día 322. Explicación de Hechos de los Apóstoles 7 al 8. Ayer, cuando lo dejamos, Esteban había sido falsamente acusado por un grupo de judíos de otra sinagoga que no reconoce a Jesús como el Mesías. Hoy está de pie ante el Sanedrín. Son un consejo gobernante, algo así como el Tribunal Supremo, y le dan la oportunidad de defenderse. Pero Esteban responde a las preguntas de la misma forma que Jesús: no te da la información que pides, sino la que necesitas saber. Esteban habla durante mucho tiempo y no consigue decir ni una sola cosa sobre sí mismo en 53 versículos. Solo nos ofrece un resumen de la historia del Antiguo Testamento en relación con el Evangelio. Si nos acompañaste en el Antiguo Testamento, quizá fue agradable tener un repaso. Pero si no, aquí tienes la historia general que presenta Esteban. Dios sigue persiguiendo a su pueblo. Ellos siguen rechazándolo. Rechazan, persiguen y matan a los profetas que él envía para hablarles la verdad. Y, más recientemente, dice Esteban, han matado al justo de quien todos los profetas hablaban. Mientras repasa todas las terribles acciones del pueblo de Dios en el pasado, probablemente ellos reconocen las malas obras de sus antepasados. Seguramente incluso conectan con lo que está diciendo. Puede que no se den cuenta de que está construyendo hacia un clímax, donde la mayor carga de maldad recae directamente sobre ellos mismos, quienes son legalmente responsables. La manera más reciente en que el pueblo ha rechazado la búsqueda de Dios es matando no solo a sus profetas, sino a su Hijo. Ellos están furiosos, llenos de rabia. Esteban, en cambio, está lleno del Espíritu Santo y parece sorprendentemente en paz. Me imagino su rostro iluminándose cuando Dios descorre la cortina de la eternidad y le da a Esteban un vistazo al cielo. Es casi como si Esteban pudiera ver los créditos iniciales y supiera que esto es el comienzo de todo. Ve el cielo abierto y a Jesús de pie a la derecha del Padre. De pie. ¿Te diste cuenta? La mayoría de las escrituras nos dicen que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿por qué aquí está de pie? Mis ojos se llenan de lágrimas cada vez que leo estos versículos. Lo dice 2 veces. Muchos estudiosos dicen que esto apunta a Jesús levantándose como abogado de Esteban, para testificar ante el gran juez a su favor. Otros dicen que está de pie para recibir y dar la bienvenida a Esteban a la vida eterna. No sé cuál es, solo sé que es hermoso. Incluso después de haber terminado su obra, Jesús no se ha desconectado. Él presta atención. Está involucrado. Está comprometido. Ora por nosotros, según Romanos 8, y nos anima. Esteban le dice al Sanedrín lo que ve, pero ellos gritan y se lanzan sobre él para atacarlo. Cuando lo arrastran fuera de las puertas de la ciudad, pueden ejecutar la pena de muerte. Están justo fuera de una puerta llamada la Puerta de los Leones, que ahora se conoce como la Puerta de Esteban, por razones obvias. Está en el lado este de la ciudad, frente al Monte de los Olivos. Cuando el Sanedrín llega fuera de las puertas, empiezan a quitarse los mantos para estar mejor preparados para recoger y lanzar piedras. Y ponen sus mantos a los pies de un hombre llamado Saulo. Puede que sea miembro del Sanedrín, pero si no lo es, sigue siendo un líder local muy influyente entre los judíos. Es casi seguro que Saulo escuchó a Esteban predicar el mensaje de Cristo minutos antes. Y ahora se queda allí, aprobando, mientras Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Igual que Jesús hizo en su propia muerte, Esteban pide al Padre que no tenga en cuenta este pecado a sus asesinos. La muerte de Esteban intensifica la persecución de los cristianos y aumenta la tensión local entre los judíos que siguen a Cristo y los que no, y también entre cristianos y las autoridades romanas. Saulo tiene un pie en ambos bandos enemigos, es fariseo que rechaza a Jesús y también ciudadano romano. Su doble ciudadanía lo coloca en una posición de privilegio único. Es el de más alto rango entre los oprimidos y, al mismo tiempo, parte del régimen opresor romano. Por cierto, Saulo es un nombre hebreo, como el del primer rey de Israel. Pero los romanos hablan principalmente latín, así que prefieren la versión latina de su nombre, que es Pablo. Durante mucho tiempo pensé que el nombre de Saulo cambiaba a Pablo en algún punto, pero eso no es lo que sucede. Simplemente tiene 2 nombres, como muchas personas en la Escritura. Debido a esta tensión, todos los cristianos de Jerusalén abandonan la ciudad, excepto los apóstoles. Y parte de eso se debe a lo que Saulo hace después. Comienza a ir de casa en Jerusalén, arrastrando a cristianos, hombres y mujeres por igual, fuera de sus hogares y metiéndolos en prisión. En esta época,
la prisión es básicamente una sentencia de muerte. La cárcel no te da comida, y a veces incluso impiden que otros te traigan comida. Si estás en prisión, dependes completamente de tu familia y amigos para que te traigan todo lo que necesitas para sobrevivir. No quieres acabar en una prisión romana en el primer siglo. Evítalo si puedes. ¿Recuerdas a los 7 hombres que la iglesia nombró para cuidar a las viudas? Esteban era uno de ellos, y otro era un hombre llamado Felipe. Cuando Felipe huye de Jerusalén, se va a Samaria, que está a 3 días al norte de Jerusalén, aproximadamente a 70 millas. Jesús ordenó que el evangelio llegara a Samaria, aunque los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Cuando Felipe llega, comienza a predicar y a hacer señales y prodigios, y la gente empieza a creer. Cuando la noticia llega a Jerusalén sobre los samaritanos arrepintiéndose, envían a Pedro y a Juan para asegurarse de que todo vaya bien. Cuando llegan, se dan cuenta de que estas personas han sido bautizadas en agua, pero no habían sido bautizadas en el Espíritu de Dios todavía. Diferentes iglesias tienen diferentes posturas sobre esto. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es distinto de ser morada del Espíritu Santo. Otros dicen que es lo mismo, pero que claramente estos samaritanos aún no habían tenido una verdadera conversión, que solo habían sido sumergidos en agua, lo cual no sirve de nada sin el Espíritu de Dios actuando en el proceso. Y otros dicen que, debido a la enemistad entre judíos y samaritanos, es importante que los apóstoles vean con sus propios ojos que el Espíritu está actuando entre los samaritanos, porque de lo contrario podrían sentirse tentados a rechazarlo. Así que el Espíritu Santo confirma esta experiencia, mostrando a los apóstoles que el Dios de los judíos también es el Dios de los samaritanos. Sea cual sea el caso, los samaritanos son recibidos en la familia de Dios. El poder y el mensaje de los apóstoles llama la atención de un mago llamado Simón. El tipo de magia que practica Simón podría estar relacionado con poderes demoníacos. Él nota la diferencia entre su magia y los milagros de Dios, y queda fascinado. Pero parece que él quiere el poder más que rendirse a Dios. Esto no es un buen comienzo. Intentar acceder al poder de Dios sin buscar a la persona de Dios es idolatría egoísta. ¿Recuerdas cuando Jesús reprendió a sus seguidores que solo querían la comida que Él les daba? Pedro responde de manera similar a Simón aquí, pero Lucas nunca nos dice si Simón se arrepiente o no. Entonces, un ángel le da a Felipe su siguiente misión, así que recoge sus cosas y va hacia el desierto. Ve un carro, y el Espíritu le dice, ve y saluda. El hombre del carro es un funcionario importante del gobierno de Etiopía. Felipe lo oye leyendo en voz alta, así que le pregunta, ¿qué estás leyendo, amigo? El hombre está leyendo Isaías, pero está muy confundido. Resulta que está leyendo lo que entre muchos judíos se conoce como el capítulo prohibido, incluso hoy. Es muy controvertido. Se niegan a leerlo en voz alta en las sinagogas, y ha sido eliminado de algunos de sus libros sagrados. Felipe comienza con ese pasaje y luego le explica todo el Evangelio. Y este hombre finalmente entiende lo que lee. Ha estado haciendo peregrinaciones religiosas a Jerusalén, largos viajes desde Etiopía, para mostrar su devoción. Pero nada había tenido sentido para él hasta que Felipe le explica la palabra. Pasa de la confusión a la alegría. Me encanta el contraste entre esta historia y la historia de Simón. Simón quiere egoístamente poder, el etíope quiere humildemente a Dios. Y también quiere ser bautizado. Así que bajan al agua, y cuando están saliendo, Felipe, de repente está en la costa. ¿Se ha teletransportado? Es difícil saberlo con certeza. He visto a Dios hoy en el éxito constante de Dios en volver contra el enemigo sus propios planes. Lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo usa para bien. Lo vi aquí, cuando el Sanedrín asesinó a Esteban, estaban intentando detener la expansión del Evangelio, pero ¿recuerdas lo que sucede? Exactamente lo contrario. Los creyentes en Jerusalén se dispersan y llevan el Evangelio con ellos. Huyen de la persecución en Jerusalén, pero que no haya duda, no huyen para esconderse, sino para anunciar. Hechos 8, versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Tenían miedo de la persecución? Probablemente. Pero no los detuvo. Conocen su misión, conocen a su Dios.